En los vastos anales de la historia galáctica, pocas especies habían sorprendido realmente a la concordia estelar. Durante milenios, este consejo de civilizaciones había observado el ascenso y caída de incontables mundos. Algunos habían nacido entre estrellas pacíficas, cultivando filosofías dedicadas a la armonía. Otros habían surgido de océanos turbulentos, dominados por depredadores implacables, y habían forjado sociedades militares con disciplina casi perfecta. Pero todos, de un modo u otro, encajaban en un patrón que los ancianos de la Concordia podían predecir. Hasta que llegaron los humanos. Cuando los sensores de largo alcance detectaron las primeras transmisiones de la Tierra, el consenso fue inmediato: una especie joven, ambiciosa, algo torpe, pero prometedora. Nada que generara verdadero temor. Los humanos parecían criaturas de carne blanda, frágiles ante las enfermedades, con una esperanza de vida ridículamente corta comparada con la de los Silians o los Draktar. Su planeta estaba lleno de conflictos internos, sí, pero eso se veía como una característica natural de sociedades en desarrollo. La Concordia los clasificó en silencio como inofensivos hasta nuevo aviso. Familia. Este es un proyecto en el que he puesto todo mi corazón. Es solo el inicio de un viaje épico, y quiero que tú seas parte desde el comienzo. Por eso, cuando la HMS Valiant entró al espacio neutral de la Concordia, la recepción fue solemne, pero condescendiente. Los embajadores humanos fueron observados como si fueran niños pequeños paseando en un mercado de gigantes. El canciller Altarion, con su porte imponente y su voz resonante, dio la bienvenida oficial: humanidad, os damos la mano. Vuestro viaje apenas comienza. Aprended de nosotros, los mayores, y hallaréis un lugar entre las estrellas. El comandante Marcusa le respondió con firmeza diplomática, ocultando el orgullo herido que muchos de su delegación compartían. No era la primera vez que los trataban como una especie de juguete curioso. No sería la última. Fue durante la segunda semana de intercambios culturales cuando todo cambió. La doctora Evelyn Ross, designada como cronista de la historia terrestre, presentó a la Concordia fragmentos de la evolución cultural de la humanidad, literatura, música, arte y, a petición de los Kornak, registros militares. Los guerreros Kornak deseaban ver cómo luchaban los humanos, qué tan valientes podían ser esas criaturas frágiles. La doctora dudó, pero aceptó. No podía ocultar la verdad. Los archivos de la Segunda Guerra Mundial fueron los primeros en proyectarse. Los embajadores alienígenas contemplaron imágenes de ciudades reducidas a cenizas, de millones de cuerpos apilados en campos de concentración, de armas capaces de borrar en segundo lo que había tomado siglos construir. Y eso, aclaró Evelyn con voz grave, había sido cometido no contra invasores alienígenas, sino contra los propios humanos. Un silencio helado invadió la sala. Sirat, el diplomático Silian, apenas pudo articular un susurro: lo hicieron, contra su propia especie. Evelyn asintió. Lo hicimos. Fue nuestra vergüenza. Nuestra herida más profunda. Pero también fue lo que nos obligó a replantearnos lo que significaba ser humanos. Ketbar, el imponente representante Kornak, inclinó la cabeza con una mezcla de fascinación y repulsión. Habéis hecho cosas que ni siquiera nosotros, criados en clanes de guerra, habríamos concebido. Vuestra crueldad no tiene rival. El comandante Ale se irguió, consciente de que en ese instante la percepción de la humanidad estaba cambiando para siempre. Lo que hasta entonces había parecido una especie frágil y curiosa, de pronto revelaba un rostro que helaba la sangre incluso de las razas más endurecidas de la galaxia. Y aquello era solo el comienzo. La sala del Consejo de la Concordia permaneció en un silencio pesado durante varios minutos. Los embajadores alienígenas, algunos con piel translúcida que dejaba ver un sutil cambio de tonalidad, otros con ojos múltiples que parpadeaban en distintas secuencias, parecían incapaces de procesar lo que acababan de presenciar. En sus mentes, la guerra siempre había sido un asunto limitado: enfrentamientos entre facciones, choques por recursos, batallas ritualizadas. Pero lo que los humanos habían mostrado no tenía límites ni códigos: era guerra total, brutal, despojada de cualquier honor. Evelyn Ross, con la voz apenas temblorosa, prosiguió mostrando documentos: bombardeos masivos sobre poblaciones civiles,
armas químicas, prisioneros tratados como objetos de experimentación. La reacción de Sirat fue apartar la mirada con un gesto de repulsión. Otros embajadores simplemente no podían creerlo. Ketbar, sin embargo, se inclinó hacia adelante, con un brillo oscuro en los ojos. Vosotros, los pequeños y frágiles humanos, habéis convertido la guerra en un arte de destrucción, y todo esto fue hecho solo entre vosotros, por el dominio de un planeta diminuto. Marcus Ale se adelantó, con su voz grave resonando en la sala. Sí. Y no nos enorgullece. Es nuestra vergüenza, pero también nuestra advertencia, nunca nos subestimen. Somos capaces de lo mejor, y de lo peor. El canciller Altarion, cuya especie valoraba sobre todo la diplomacia y la estabilidad, habló con tono grave. Comprendo por qué vuestra delegación aceptó mostrar esto. Queréis que sepamos que bajo vuestra aparente fragilidad hay un filo que corta más hondo que el de cualquier otra especie. Pero también me pregunto, ¿cómo podéis aspirar a la paz galáctica, cuando vuestra historia está manchada con tanta sangre? Evelyn respiró hondo. Porque sobrevivimos a nosotros mismos. Porque a pesar de esos horrores, seguimos adelante, y aprendimos que el precio de ignorar nuestras sombras es demasiado alto. La tensión en la sala era insoportable. Algunos delegados murmuraban entre sí en sus idiomas nativos. Había miedo, sí, pero también algo más, respeto. Los Silians, cuya sociedad había eliminado los conflictos bélicos hacía miles de años, no podían comprender cómo una especie tan joven había pasado por infiernos semejantes y aún así había alcanzado las estrellas. Para ellos, los humanos eran un enigma, criaturas blandas, efímeras, capaces de risas y canciones, pero también de genocidios inimaginables. Al final de la sesión, la Concordia decretó un receso de emergencia. Los delegados alienígenas se retiraron a sus cámaras privadas, donde las discusiones se encendieron con intensidad. Algunos exigían que la humanidad fuera vigilada y restringida, pues representaban un riesgo incalculable. Otros, como Ketbar, abogaban por estrechar alianzas, si aquellos seres podían canalizar su ferocidad, serían aliados temibles en una galaxia donde no todos compartían la diplomacia de la Concordia. En los corredores del Eclipse of Harmony, nave insignia de la Concordia, los murmullos se multiplicaron. Guardias, asistentes y consejeros hablaban con un tono que mezclaba incredulidad con temor. Por primera vez en siglos, una especie recién llegada había sembrado la duda en los cimientos del Consejo Galáctico. Mientras tanto, en la HMS Valiant, Marcus Ale reunió a su equipo. Evelyn estaba exhausta, con las manos temblando aún por el peso de lo que había revelado. Ale la miró a los ojos y dijo, «Hoy les enseñaste lo que somos. No solo lo que aparentamos. Y ahora, doctora, ahora nos temen». Ella respondió en un susurro, «No sé si eso es un triunfo, o una condena». El comandante apretó los puños. «Será lo que hagamos de ello. Si la galaxia decide tratarnos como niños, volveremos a demostrar que no lo somos. Si nos quieren como monstruos, recordaremos que ya sobrevivimos a nuestros propios monstruos». A lo lejos, más allá de los ventanales de la nave, brillaban miles de estrellas. Y en ese océano cósmico, la reputación de la humanidad estaba siendo reescrita, palabra por palabra, temor por temor. La especie que había llegado como un visitante curioso ya no era vista como inofensiva. Ahora era reconocida como una fuerza de potencial aterrador, un filo oculto bajo la sonrisa. Y la Concordia debía decidir, ¿serían aliados de los humanos, o sus primeras víctimas? Las horas siguientes al receso estuvieron llenas de tensiones invisibles. En las cámaras privadas de la Concordia, las especies discutían con vehemencia. Los Silians hablaban de contención, los humanos deben ser puestos bajo protocolos de vigilancia estricta. Una especie con un pasado tan oscuro no puede circular libremente por la galaxia. Los Kornak, en cambio, rugían con aprobación. Ketbar, en particular, defendía con pasión a la humanidad. ¿No lo veis? Hemos pasado siglos buscando un rival digno, alguien que entienda lo que significa luchar no solo con armas, sino con voluntad indomable. Los humanos son eso. Ellos se quemaron a sí mismos en el fuego de su propia crueldad y sobrevivieron, ¿qué otra especie puede reclamar lo mismo? El canciller Altarion trataba de mantener la calma.
El propósito de la concordia es la estabilidad. Una especie con potencial destructivo tan grande puede ser tanto un aliado inestimable como una amenaza incontenible. Debemos deliberar con cuidado. Mientras las voces alienígenas chocaban como mareas opuestas, en la HMS Valiant la delegación humana enfrentaba sus propios dilemas. Evelyn Ross revisaba los archivos que aún no había mostrado, atrocidades más recientes, conflictos que habían estallado incluso después de que la humanidad empezara a soñar con las estrellas. Se preguntaba si valía la pena revelar más, o si ya habían mostrado suficiente para alterar la percepción galáctica para siempre. Marcus Ale, en cambio, parecía casi satisfecho. La verdad ya salió a la luz. No podrán ignorarnos. Ahora lo importante es cómo aprovechamos ese miedo. Evelyn lo miró con desdén. ¿Quieres que nos recuerden como monstruos? ¿Esa es tu estrategia diplomática? El comandante respondió con voz dura. Prefiero que nos teman antes que nos menosprecien. En este juego, ser vistos como frágiles es ser vistos como prescindibles. Al menos ahora saben que destruirnos tendría un precio que ni ellos podrían soportar. En ese mismo momento, en la Eclipse of Harmony, Sirat convocó a Altarion en privado. La figura alta y esbelta del Cilian temblaba. He estudiado muchas especies, canciller. Ninguna ha concebido métodos de crueldad tan refinados como los humanos. Y lo más aterrador no son sus armas, sino su mente. Ellos imaginan horrores antes de crearlos. Si llegan a considerar a la Concordia como enemiga, no habrá muro lo bastante fuerte, ni pacto lo bastante firme. Altarion permaneció en silencio, contemplando la luz azulada que entraba por las enormes ventanas de la sala. Entonces, ¿qué propones? ¿Aislamiento, exilio o alianza? El Cilian cerró los ojos, con un gesto de profunda inquietud. Propondría mantenerlos cerca. Es más seguro tener a un depredador en tu mesa que merodeando en la oscuridad. Ketbar, al enterarse de esa conversación filtrada por sus espías, estalló en carcajadas. Exacto. Ahora lo entienden. Los humanos no son ganado para pastorear. Son lobos disfrazados de corderos. Esa noche, mientras las naves orbitaban en torno al planeta neutral que servía como sede de la Concordia, algo cambió en la atmósfera diplomática. El nombre de la humanidad se repetía en cada esquina, en cada conversación. Algunos lo pronunciaban con temor reverente. Otros, con odio. Pero nadie, absolutamente nadie, volvió a usar la palabra, inofensivos. En los pasillos de la HMS Valiant, Evelyn caminó sola, reflexionando. Había hecho lo correcto al mostrar esas partes de la historia. Tal vez había condenado a su especie a cargar con un estigma eterno. O tal vez había asegurado que la humanidad jamás sería ignorada. En lo más profundo, un pensamiento helado la perseguía: si los alienígenas temían lo que los humanos habían hecho contra sí mismos, ¿qué harían cuando descubrieran lo que los humanos podrían hacer contra otros mundos? El amanecer sobre el planeta neutral de la Concordia trajo consigo un aire distinto. Los delegados alienígenas habían pasado la noche en intensas discusiones, y ahora se preparaban para un nuevo encuentro en la gran cámara de deliberación. Afuera, las calles bullían con rumores, soldados, técnicos y diplomáticos hablaban en voz baja sobre los humanos, como si fueran una chispa a punto de incendiar toda la pradera estelar. En la HMS Valiant, Marcus Ale repasaba su discurso con precisión militar. Él sabía que la reunión de ese día sería decisiva. La humanidad ya había mostrado sus sombras, ahora debía mostrar que también podía ser una fuerza de propósito y control. Debemos dejar claro que no somos un monstruo desatado, dijo a su equipo. Somos un monstruo que aprendió a domarse a sí mismo. Evelyn Ross lo observó con una mezcla de admiración y temor. Ale tenía razón, la línea entre respeto y pavor era delgada, y ese día todo dependía de no cruzarla de la manera equivocada. Cuando la asamblea comenzó, el canciller Altarion tomó la palabra. Su voz reverberó en la cúpula dorada de la cámara. Hoy nos enfrentamos a una decisión que no habíamos previsto. La humanidad se nos presenta como una paradoja, capaces de maravillas creativas y horrores innombrables, ¿qué lugar debe ocupar en nuestra concordia? Los primeros en hablar fueron los Cilians. Sirat, con su tono sereno pero cargado de inquietud, dijo: los humanos son un riesgo.
No podemos negar lo que hemos visto. Su historia es un recordatorio de que incluso los mundos más fértiles pueden ser devorados por su propia violencia. Propongo establecer un tratado restrictivo, que su acceso a la tecnología avanzada sea limitado, y que sus movimientos estelares sean monitorizados. Un murmullo de aprobación recorrió a varias especies pacifistas. Entonces, con un rugido que hizo vibrar la sala, Kedvar se levantó. Cobardes. Vuestro miedo os ciega, no veis el potencial. Los humanos no deben ser encadenados, sino reconocidos. Ellos han caminado por un infierno que ninguno de nosotros podría haber soportado. Si alguna vez enfrentamos a los enemigos de fuera de la concordia, ¿a quién preferiríais tener a vuestro lado? ¿A los que cantan himnos de paz, o a los que saben luchar con uñas, dientes y fuego? La tensión creció. Algunos delegados golpeaban las mesas en protesta, otros aplaudían con entusiasmo. Marcus le aprovechó la oportunidad y pidió la palabra. Entiendo vuestros temores. Los comprendo. Lo que vieron no es un orgullo para nosotros, pero es parte de lo que somos. Sí, nuestra especie cometió crímenes atroces. Sí, nuestras manos están manchadas de sangre. Pero también somos quienes aprendieron del horror. Somos los que decidimos que nunca más habría campos de exterminio, que nunca más dejaríamos que el odio nos devorara por completo. Los humanos somos la advertencia viviente de lo que ocurre cuando se olvida la compasión. No venimos aquí como conquistadores, pero tampoco como presas. Su voz se alzó con firmeza: subestímenos, y nos defenderemos. Ofrezcanos su mano, y construiremos juntos. Elijan como quieren recordarnos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Evelyn observó a su alrededor y notó las expresiones mezcladas: miedo, respeto, y una semilla de algo más, curiosidad. Altarion inclinó lentamente la cabeza. Las palabras del comandante Ale serán tomadas en cuenta. Pero que quede claro, la humanidad ya no será vista como inofensiva. Y esa verdad marcará el futuro de todos. En ese instante, Evelyn comprendió que el destino de su especie pendía de un hilo. La humanidad había entrado en el escenario galáctico no como un actor menor, sino como un jugador capaz de alterar las reglas del juego. Y el universo, por primera vez en siglos, sintió un estremecimiento de incertidumbre. La decisión de la Concordia no llegó de inmediato. Durante días, los delegados se sumergieron en debates interminables, como si cada palabra pudiera inclinar la balanza hacia la alianza o hacia la condena. Mientras tanto, la humanidad se convirtió en el tema central de todas las conversaciones en el planeta neutral, en los mercados, en las tabernas interestelares, en los foros académicos. Todos hablaban de los recién llegados que parecían frágiles, pero cuya historia revelaba horrores inimaginables. En las salas privadas de la HMS Valiant, Evelyn Ross repasaba una y otra vez los archivos que quedaban sin mostrar. Sabía que aún existían crímenes más oscuros, secretos que podían helar aún más la sangre alienígena, experimentos con armas biológicas, limpiezas étnicas recientes, conflictos donde los civiles habían sido usados como escudos. Pero también sabía que mostrar más podría destruir cualquier posibilidad de alianza. Una noche, mientras caminaba por el corredor iluminado con luces tenues, fue interceptada por Kedvar. El imponente guerrero Cornac la observó de arriba abajo con sus ojos felinos. Vosotros los humanos me fascináis, doctora. Tenéis la fragilidad de los insectos, y al mismo tiempo la ferocidad de las tormentas. Quiero entender, ¿qué es lo que os impulsa a tales extremos? Evelyn sostuvo su mirada, sin retroceder. Miedo. Ambición. Odio. Pero también amor, esperanza, deseo de un futuro mejor. Todo está entrelazado. Nuestra grandeza y nuestra miseria nacen de la misma fuente. Somos capaces de imaginar lo imposible, para bien o para mal. El guerrero soltó una carcajada gutural. Sois una contradicción viviente. Y eso os hace más peligrosos que cualquier flota de guerra. Mientras tanto, Sirat presionaba en secreto al canciller Altarion para que actuara. No podemos permitir que los humanos se expandan sin control. Su historia demuestra que cada vez que descubren una nueva herramienta de poder, la usan primero para destruirse. ¿Qué ocurrirá cuando tengan acceso a tecnologías que ni siquiera nosotros dominamos?
¿qué ocurrirá cuando su crueldad encuentre un blanco fuera de su especie? Altarion, sin embargo, permanecía cauteloso. Había visto demasiados mundos precipitarse a la ruina por decisiones impulsivas. Quizás, Sirat, el verdadero error sería temerlos tanto que los empujemos hacia la oscuridad. Un depredador puede volverse enemigo si lo acorralas. Los días se transformaron en semanas. Finalmente, la Concordia convocó una sesión decisiva. Los representantes de cada especie ocuparon sus asientos en la gran cámara. El aire vibraba con expectación. Marcus le habló primero, consciente de que aquella era la última oportunidad de definir el destino humano en la galaxia. No pedimos privilegios. No pedimos inmunidad por nuestros errores. Lo único que pedimos es ser juzgados no por lo que fuimos, sino por lo que decidimos ser ahora. Sí, nuestra historia está marcada por crímenes de guerra. Pero también está marcada por la capacidad de aprender, de reconstruir, de cambiar. Sirat replicó con voz afilada, y si no habéis cambiado tanto como afirmáis, y si esas cicatrices no son advertencias, sino semillas que germinarán otra vez. El comandante Ale se irguió, con los ojos fijos en el Cilia. Entonces, que la galaxia se prepare. Porque no somos los corderos que creíes. Pero recuerda algo, todo lo que hemos hecho, lo hicimos entre nosotros. Imaginen lo que ocurriría si un día nos obligan a luchar unidos contra alguien más. Un estremecimiento recorrió la sala. Evelyn sintió la piel erizarse. La amenaza implícita no era solo un aviso, era un recordatorio de lo que la humanidad podía llegar a ser cuando se encontraba al borde del abismo. Altarion levantó una mano para imponer silencio. La Concordia deliberará. Y que quede claro, sea cual sea la decisión, este consejo nunca volverá a ver a los humanos con los mismos ojos. La deliberación final de la Concordia se extendió durante casi 3 días completos. Nunca antes un tema había polarizado tanto a las especies miembros. Había quienes pedían vigilancia estricta, quienes pedían aislamiento, y quienes veían en la humanidad la oportunidad de un nuevo y poderoso aliado. Durante ese tiempo, la HMS Valiant permaneció en órbita, rodeada de naves diplomáticas de múltiples especies. Cada día que pasaba, los humanos sentían más fuerte el peso de la incertidumbre. Serían aceptados en el Consejo, o marcados para siempre como una amenaza a contener. Evelyn Ross apenas dormía. Pasaba horas en su cabina, revisando los mensajes que llegaban de la Tierra, debates en los gobiernos, presión de las corporaciones, manifestaciones de ciudadanos que seguían con fervor cada noticia del contacto. Sabía que una decisión negativa podría condenar a la humanidad a décadas de aislamiento estelar. Y, peor aún, sabía que algunos sectores en la Tierra veían esa posibilidad no como una tragedia, sino como un desafío. Marcus Ale, por su parte, se mantenía firme, casi imperturbable. Sea cual sea la decisión, no cambiaremos lo que somos. Si nos aceptan, bien. Si nos rechazan, nos haremos un lugar por nuestra cuenta. La galaxia debe entenderlo, los humanos no retrocedemos. El tercer día, la campana ceremonial de la Concordia resonó en toda la estación orbital. Era la señal de que el veredicto estaba listo. Los delegados fueron convocados a la Gran Cámara, mientras multitudes de especies distintas se agolpaban en las galerías públicas para presenciar el momento histórico. Altarion tomó la palabra, con la solemnidad de quien sabe que cada sílaba quedará grabada en los anales de la historia. Tras largas deliberaciones, este consejo ha llegado a una conclusión. La humanidad será aceptada como miembro provisional de la Concordia Estelar. Un murmullo estremeció la sala. El canciller continuó, pero con condiciones. Hasta que demuestren que su especie puede actuar con responsabilidad en el escenario galáctico, estarán sujetos a restricciones, límites en el acceso a ciertas tecnologías, supervisión de sus misiones de expansión y observadores designados por este consejo. Sirat se mostró satisfecho, mientras que Ketbar bufó con desdén, golpeando la mesa con su puño. Restricciones, cadena de miedo disfrazada de diplomacia. Marcus Ale se levantó despacio. Su voz, firme y clara, resonó en la cámara. Aceptamos la decisión. Pero recuerden esto, la humanidad no teme a las cadenas, porque ya hemos roto peores.
Y cada restricción que nos impongan será un nuevo reto que superaremos. Evelyn lo observó con el corazón en un puño. Había en su tono un orgullo feroz, casi desafiante. La reacción de los delegados fue inmediata. Algunos lo vieron como una declaración de fuerza contenida, otros como una amenaza velada. El canciller concluyó la sesión con una advertencia, que quede registrado. Hoy damos la bienvenida a los humanos, pero también reconocemos lo que representan, una advertencia viviente. Una especie capaz de lo peor, y quizás de lo mejor. Al terminar la sesión, la noticia se propagó como un incendio por toda la galaxia. Los humanos habían entrado en el escenario estelar. No como una especie frágil que pedía protección, sino como una paradoja temida y respetada. Evelyn, mientras regresaba a la nave, pensó en las palabras de Ale. Cadena o reto, eso decidirá lo que seremos para ellos. Y en lo más profundo de su ser, no estaba segura de si la galaxia estaba preparada para la respuesta. Los días posteriores al veredicto de la Concordia estuvieron cargados de una tensión palpable. Aunque los humanos habían sido aceptados como miembros provisionales, el aire estaba lleno de incertidumbre y recelo. Cada delegación alienígena estudiaba cada movimiento de la HMS Valiant, analizando gestos, protocolos y decisiones. La humanidad era ahora un enigma que despertaba temor y fascinación a partes iguales. En los corredores de la nave, Evelyn Ross reflexionaba sobre lo que había sucedido. Hemos ganado un asiento en la mesa, pero ¿a qué precio? Nos miran como lobos con dientes afilados, no como aliados. Marcus Ale, al verla pensativa, se acercó con paso firme. Evelyn, eso es exactamente lo que queríamos. Que nos teman, sí, pero que también sepan que si elegimos cooperar, podemos ser poderosos aliados. La galaxia no debe subestimarnos nunca más. En la Concordia, las especies más veteranas discutían las implicaciones de la aceptación humana. Los Silians, siempre cautelosos, insistían en que los humanos eran un peligro latente, mientras que Ketbar y su facción defendían la idea de que la humanidad era la chispa que podría cambiar el equilibrio de poder. Si dominan su propia ferocidad, podrían ser la fuerza que necesitamos para mantener la paz, decía Ketbar, su voz resonando con un timbre grave. Mientras tanto, en la eclipse of Harmony, los diplomáticos alienígenas se reunían para actualizar a sus respectivas especies sobre la decisión. Los debates sobre vigilancia, acceso a tecnología y protocolos de supervisión dominaban cada conversación. Pero incluso ellos, los veteranos de 1000 guerras estelares, no podían negar la presencia de algo peligroso y fascinante, los humanos. Una noche, mientras la Valiant orbitaba un planeta azul cercano, Marcus convocó a su equipo para una reunión estratégica. Escuchen todos. Hemos entrado en la Concordia, pero eso no significa que seamos aceptados plenamente. Cada paso que demos será observado, evaluado y cuestionado. Y créame, si alguno piensa que podrán intimidarnos, se equivocan. Evelyn miró el mapa estelar que proyectaba la nave. Estamos preparados para esto. Los otros mundos, no todos serán benevolentes. Marcus sonrió con una mezcla de determinación y ferocidad contenida. Prepárense para la lección, doctora. La humanidad ya sobrevivió a lo peor que podía darse entre nosotros. Ahora solo queda demostrar que podemos enfrentar lo desconocido, y ganar. Al otro lado del cosmos, los ojos de la Concordia seguían a los humanos con vigilancia constante. Algunos veían la chispa de un futuro prometedor, otros la sombra de un potencial destructivo que podría alterar la galaxia para siempre. Y en esa mezcla de miedo y respeto, la humanidad comprendió que su historia, oscura y llena de cicatrices, se había convertido en su mayor carta de poder. No era solo un recordatorio de lo que habían superado, sino también una advertencia silenciosa: subestimen a los humanos bajo su apariencia frágil, y podrían descubrir demasiado tarde que no hay criatura más peligrosa que aquella que ha aprendido a dominar su propio abismo. El universo, por primera vez en siglos, había notado la presencia de un actor verdaderamente impredecible. La humanidad ya no era el visitante inocente. Ahora, era un fenómeno que todos debían observar con cuidado, o con temor. La Valiant continuó su órbita silenciosa alrededor del planeta neutral mientras la noticia de la aceptación humana se propagaba por la galaxia. Cada transmisión,
Cada mensaje interceptado por naves curiosas llevaba el mismo mensaje: la humanidad había llegado, y no era como nadie esperaba. Los analistas de la Concordia estaban fascinados y aterrados a partes iguales. Nadie sabía qué esperar de una especie que había sobrevivido a sus propios horrores y había alcanzado las estrellas con cicatrices profundas y la voluntad de sobrevivir intacta. Marcus Ale convocó nuevamente a su equipo. Estamos en la puerta de algo mucho más grande que cualquier conflicto que hemos vivido en la Tierra. Los ojos de la galaxia están sobre nosotros. No podemos mostrar debilidad, ni miedo. Nuestra historia es nuestra fuerza, y nuestro futuro depende de lo que hagamos a partir de ahora. Evelyn Rosa sintió, aunque la inquietud no la abandonaba. La carga de la verdad que habían mostrado a la Concordia pesaba más que cualquier armamento. No se trata solo de sobrevivir, Marcus. Si cometemos un error, no será solo nuestra especie la que pague las consecuencias, puede que afecte a todo nuestro mundo. Mientras tanto, Ketbar y su facción Kornak celebraban en privado la aceptación de los humanos. Finalmente, dijo el imponente guerrero, el universo comprende lo que significa no subestimar a alguien que ha aprendido a sobrevivir al abismo. Y si esta especie aprende a unir sus fuerzas, nadie podrá detenerla. Sirat, por su parte, no podía conciliar el miedo con la admiración. Nunca había visto algo así, murmuró Altarion. Ni siquiera las especies más antiguas de la Concordia han mostrado un equilibrio tan peligroso entre fragilidad y crueldad controlada. Es una combinación que podría destruir mundos, o salvarlos. Altarion guardó silencio, meditando. La humanidad era un enigma, un rompecabezas que incluso las mentes más brillantes del Consejo no podían resolver. Cada acción humana parecía impredecible, y sin embargo, estaba cargada de potencial estratégico. Debe ser observada, sí. Pero también respetada. Una especie que conoce sus propias sombras tiene el poder de cambiar la galaxia. Y quizás, solo quizás, también puede mantenerla a salvo. En los días siguientes, la Valiant inició los primeros contactos culturales con otras especies bajo la supervisión de la Concordia. Cada encuentro era una prueba, los humanos debían demostrar que podían colaborar, negociar y coexistir. Pero Marcus Ale y su equipo entendían que cada gesto también era una advertencia. Cada sonrisa, cada palabra, cada decisión contenía la promesa de que los humanos no eran presas fáciles, sino un poder que podía golpear cuando fuese necesario. Evelyn, observando la interacción de las especies, notó algo inquietante y fascinante a la vez. Aunque algunos delegados mostraban cortesía, la mayoría mantenía una distancia calculada. Era un miedo silencioso, un reconocimiento tácito de que la historia humana no podía olvidarse ni subestimarse. La humanidad había entrado en la galaxia mostrando su historia más oscura, y ahora el universo comprendía que los humanos eran, de hecho, impredecibles, peligrosos y extraordinariamente resilientes. Mientras las estrellas giraban a su alrededor, Marcus Ale sabía que la verdadera prueba aún estaba por venir. La humanidad no solo había sobrevivido al juicio de la Concordia, ahora debía demostrar que podía reclamar su lugar en un cosmos que no conocía límites, y donde cada decisión podía cambiar para siempre el equilibrio de poder. Y en lo profundo del espacio, algo comenzó a cambiar. Una especie que había sido considerada frágil se estaba convirtiendo en un actor que ninguna civilización podría ignorar. Los días se convirtieron en semanas, y la presencia humana comenzó a sentirse en toda la galaxia. Los informes de la HMS Valiant y de la Aurora Ascendant llegaban a todos los rincones de la Concordia, llevando la misma impresión: los humanos eran impredecibles, audaces y estratégicamente brillantes. Cada acción era cuidadosamente calculada, pero no dejaba de transmitir una aura de peligro latente. En la Valiant, Marcus Ale organizaba simulaciones de contacto con especies desconocidas. No eran ejercicios de combate, sino demostraciones de diplomacia, resistencia y astucia. Cada miembro de la tripulación debía aprender a adaptarse a cualquier escenario, desde negociaciones pacíficas hasta situaciones en las que la amenaza era inminente. Nunca debemos olvidar que nos observan, decía Ale, y cada movimiento que hagamos será interpretado como fuerza o debilidad. Y no podemos permitir que nos perciban como débiles. Evelyn Ross seguía recopilando datos culturales y registros históricos de las especies de la Concordia.
Cada descubrimiento reforzaba su sensación de que la humanidad estaba entrando en un juego mucho más grande que cualquier conflicto terrestre. Si creen que solo somos frágiles, le dijo a Ale un día mientras revisaban mapas estelares, se equivocan. Nuestra historia nos dio ventaja, conocemos lo peor del ser humano y sabemos cómo superarlo. Esa lección no tiene comparación en ningún otro mundo. Kedvar, por su parte, comenzó a actuar como un mentor no oficial para la delegación humana. La especie Kornak, famosa por su fuerza y agresividad, enseñaba a los humanos a proyectar autoridad y control sin recurrir a la violencia. El miedo es una herramienta, les explicó, pero también lo es el respeto. Aprendan a usar ambos y nadie se atreverá a subestimarlos. Mientras tanto, en los salones de la Concordia, las conversaciones sobre los humanos nunca cesaban. Algunos delegados, sobre todo los Silians, insistían en que la humanidad debía ser contenida, vigilada y controlada. Otros, como los Kornak, veían en ellos un aliado que podía inclinar la balanza de poder de la galaxia. Estos humanos, decía Kedvar, no son frágiles. Son la chispa que puede encender un fuego que nadie podrá apagar. Y si ese fuego se canaliza, podría iluminar la galaxia entera. Evelyn comenzó a comprender el verdadero poder de su especie. No eran los más fuertes ni los más longevos, pero su resiliencia era extraordinaria. La humanidad había aprendido a sobrevivir a sus peores horrores y aún así aspirar a la grandeza. Esa capacidad de aprender, adaptarse y transformar sus errores en fuerza era algo que ningún alienígena había presenciado antes. Una noche, mientras la Vallen se desplazaba hacia un sistema recién descubierto, Ale reunió a todo el equipo. Hoy, dijo con voz firme, la galaxia nos observa. No solo somos supervivientes, somos un recordatorio de lo que ocurre cuando una especie no teme enfrentar su propio abismo. Recordadlo siempre, los humanos no somos predecibles, y esa es nuestra mayor ventaja. Evelyn, mirando las estrellas por el ventanal, sintió una mezcla de orgullo y miedo. La humanidad estaba despertando ante un universo que la miraba con respeto, temor y curiosidad. Cada decisión, cada acción, tendría consecuencias que se extenderían mucho más allá de cualquier frontera conocida. Y mientras las naves cruzaban la negrura estelar, quedó claro que los humanos ya no eran solo visitantes curiosos en la galaxia. Eran una fuerza emergente, impredecible y poderosa, cuyo potencial podía inspirar esperanza, o sembrar terror en igual medida. Con la aceptación provisional de la humanidad en la Concordia, la dinámica galáctica comenzó a cambiar. Cada mundo miraba a la Tierra con nuevos ojos, ya no como un planeta joven y débil, sino como el hogar de una especie capaz de sobrevivir a sus peores horrores y aún así aspirar a la grandeza. La historia humana se había convertido en un arma diplomática, un recordatorio del abismo que podían enfrentar y superar. En la HMS Valiant, Marcus Ale comenzó a preparar a su tripulación para los desafíos venideros. No vinimos aquí para ser meros invitados, dijo con firmeza. Vinimos para demostrar que la humanidad puede ser un actor decisivo en esta galaxia. No somos vulnerables, no somos predecibles, y no somos prescindibles. Cada acción que tomemos será una lección que otras especies no olvidarán. Evelyn Ross revisaba los informes de contacto cultural, observando cómo los humanos empezaban a dejar su huella. No era solo fuerza militar lo que impresionaba a los alienígenas, sino la mezcla de resiliencia, creatividad y adaptación. Los humanos podían negociar, improvisar, y utilizar su historia como advertencia y enseñanza al mismo tiempo. Hemos aprendido a sobrevivir al caos, dijo Evelyn a Ale, y ahora la galaxia debe aprenderlo también. Kedvar sonreía con orgullo felino cada vez que los humanos demostraban astucia en las interacciones con otras especies. Vosotros no sois frágiles, decía, sois la encarnación de lo impredecible. Y lo impredecible siempre gana ventaja en la guerra, y en la diplomacia. Mientras tanto, Sirat seguía preocupado. Los Silians, cuya sociedad se había basado en la estabilidad y la previsibilidad durante milenios, veían en la humanidad una fuerza potencialmente incontrolable. Si logran superar su historia y dirigir su fuerza hacia la cooperación, podrían convertirse en guardianes de la paz, murmuró Altarion. Pero si la galaxia los provoca, nadie, ni siquiera la Concordia, podría contenerlos. Altarion, pensativo, respondió, tal vez ese sea el precio de aceptar a los humanos.
Una especie que no teme enfrentar su propio abismo es también una especie que puede redefinir el equilibrio galáctico. Debemos aprender a convivir con ellos, y quizás, aprender de ellos. Durante los días siguientes, la HMS Valiant realizó su primer viaje de exploración oficial dentro de la jurisdicción de la Concordia. Cada encuentro con otras naves y estaciones espaciales era una prueba. La humanidad mostraba su fuerza sin violencia, su capacidad de adaptación y su audacia. Cada acción estaba medida, calculada, y aún así irradiaba el mensaje de que subestimar a los humanos sería un error fatal. En la oscuridad del espacio, Marcus le reunió a su equipo. Hoy no solo nos observan, dijo. Hoy saben quiénes somos. Somos los humanos, la especie que ha sobrevivido a lo peor que podía darse entre sí, y que ahora enfrenta al universo con ojos abiertos y manos listas. Cada movimiento que hagamos escribirá nuestra historia en la galaxia. Y créedme, será una historia que nadie olvidará. Evelyn, mirando las estrellas, sintió un escalofrío de anticipación. La humanidad ya no era inofensiva. Cada mundo que encontraran, cada civilización que tocaran, sentiría el peso de su historia, y la posibilidad de que, bajo esa fachada frágil, se escondiera un poder capaz de cambiar la galaxia para siempre. Y en el horizonte de estrellas infinitas, los humanos comenzaron a caminar el sendero de la leyenda, donde respeto, temor y admiración se entrelazaban en un futuro que aún estaba por escribirse. El tiempo parecía acelerarse en el espacio. La HMS Valiant y la Aurora Ascendant navegaban por sectores desconocidos bajo la mirada constante de la Concordia. Cada contacto, cada intercambio, estaba impregnado de la tensión que generaba la presencia humana. Habían pasado de ser una especie subestimada a un enigma temido y respetado, y la percepción de su poder comenzaba a afectar a toda la galaxia. En la Valiant, Marcus le convocó una reunión de estrategia. No estamos aquí solo para observar ni para ser juzgados, dijo, con la mirada fija en cada miembro de su tripulación. Estamos aquí para demostrar que la humanidad puede enfrentar lo desconocido, superar lo imposible y, si es necesario, sobrevivir a cualquier intento de control. Evelyn Ross, mientras repasaba los informes de las especies que encontraban, pensaba en lo delicado del equilibrio. No basta con mostrar fuerza, dijo. Debemos ser calculadores. Cada movimiento que hagamos será observado y registrado. Un error podría convertirnos en un blanco. Ketbar se inclinó sobre el holograma de la galaxia. Los humanos no actúan como las especies predecibles. Eso es lo que los hace valiosos y peligrosos. Aprended, humanos, la galaxia teme lo que no comprende, y comprenderos es un reto que pocos tendrán éxito en lograr. Mientras tanto, Sirat continuó advirtiendo a Altarion sobre los riesgos de la humanidad. Si su ferocidad no se mantiene bajo control, podríamos enfrentar un conflicto que arrastraría mundos enteros. Han aprendido a sobrevivir a sus peores monstruos, imagina lo que podrían hacer cuando se enfrenten a otros. Altarion, en silencio, observaba la Valiant desde la estación de mando de la Concordia. Los humanos son un recordatorio vivo de que incluso la fragilidad puede esconder un poder capaz de redefinir la galaxia. Debemos estar atentos, pero también debemos reconocer su potencial. Subestimarlo sería un error fatal. En las horas siguientes, la delegación humana inició una serie de encuentros con representantes de sistemas recién incorporados a la Concordia. Cada reunión era un ejercicio de diplomacia y estrategia. Los humanos escuchaban, analizaban y respondían con precisión, dejando a sus interlocutores con la sensación de que subestimarles era imposible. Cada gesto, cada palabra, estaba cargada de un doble mensaje, cooperación o advertencia. Una noche, mientras la Valiant orbitaba un planeta azul profundo, Ale reunió a su equipo para una charla informal. Hoy hemos dejado nuestra marca de manera silenciosa. La galaxia no nos teme aún del todo, pero sabe que no somos débiles. Cada acción que hagamos debe recordarles que los humanos no son predecibles. Esa es nuestra fuerza más grande. Evelyn observó la extensión infinita de estrellas y planetas. Nunca había sentido tanto respeto, y tanto miedo, al mismo tiempo. La humanidad ha cambiado, Marcus. Y la galaxia también está cambiando con nosotros. Ale asintió lentamente. Así es, Evelyn. Hemos sobrevivido a lo peor entre nosotros,
y ahora debemos sobrevivir a lo desconocido allá afuera. Pero esta vez, no estamos solos. Somos humanos. Y los humanos no retroceden. Y mientras las naves avanzaban hacia sistemas desconocidos, la galaxia empezaba a comprender que la humanidad ya no era una especie más, era una fuerza que debía ser considerada en cada decisión, en cada alianza, y en cada conflicto. Una fuerza que había aprendido de sus sombras, y que estaba lista para proyectarlas hacia un futuro brillante, o aterrador. Las semanas siguientes consolidaron la presencia humana dentro de la Concordia. Cada encuentro con otras especies estaba impregnado de la misma mezcla de fascinación y temor. Los informes de la HMS Valiant llegaban con regularidad a todos los sistemas. Los humanos demostraban astucia, resiliencia y una capacidad de adaptación que ninguna civilización había previsto. La galaxia comenzaba a reconocer que había subestimado a la humanidad, y que eso había sido un error crítico. Marcus Ale reunió a su equipo en la sala de mando. Escucha con atención, dijo, mientras el mapa estelar proyectaba naves y sistemas estratégicos. Cada movimiento que hagamos será observado. No solo por curiosidad diplomática, sino por precaución. La galaxia ha aprendido que los humanos no son débiles, y que no retrocedemos ante nada. Esto es nuestra ventaja. Nuestro conocimiento de la historia humana nos permite anticipar lo que otros temen, que somos impredecibles y resilientes. Evelyn Ross, junto a él, repasaba los informes de interacción cultural y militar. Nuestros contactos son estudiados con lupa. Cada gesto, cada palabra, se analiza. Pero también nos hemos ganado algo más que miedo, respeto. La galaxia ha empezado a aprender de nosotros. Han comprendido que sobrevivimos a lo peor, y que eso nos hace capaces de enfrentar cualquier desafío. En paralelo, Kedvar continuaba instruyendo a la delegación humana. Los humanos sois un enigma que incluso nosotros admiramos. Habéis dominado la capacidad de enfrentar la oscuridad interior, y eso os convierte en depredadores estratégicos en cualquier escenario. Aprended a proyectar esa fuerza sin perder la calma, la galaxia valorará vuestra prudencia tanto como vuestra ferocidad. Sirat no podía ocultar su preocupación. Cada vez que observaba a los humanos, sentía un escalofrío. Son una especie que no solo ha sobrevivido a sus peores horrores, sino que ha aprendido de ellos, decía Altario. Si los provocan, si los subestiman, el resultado podría ser devastador. Ellos son impredecibles, y la galaxia todavía no comprende el alcance de su capacidad. Altarion, con mirada solemne, respondió, esa es la esencia de su poder. Los humanos conocen la fragilidad y la oscuridad mejor que cualquier otra especie. Esa experiencia los hace peligrosos, pero también los hace únicos. Si logramos canalizar esa fuerza hacia la cooperación, la galaxia tendrá aliados que jamás habíamos imaginado. La Valiant inició su primer viaje hacia un sector desconocido, un territorio que no había sido explorado por la Concordia. Cada encuentro fue una prueba, negociaciones con colonias recién establecidas, interacciones con flotas científicas y comerciales, y encuentros con especies aisladas que nunca habían visto humanos. Cada acción era medida, calculada, pero transmitía un mensaje claro: la humanidad no era para subestimar. En la sala de estrategia, Ale observó el mapa estelar y dijo con voz firme: cada mundo que encontramos debe aprender dos cosas. Primero, que los humanos saben cooperar. Segundo, que si nos provocan, saben defenderse. Esa dualidad es nuestro poder. No necesitamos ser invencibles para ser temidos. Basta con que nadie olvide quiénes somos. Evelyn, observando el brillo de los sistemas estelares, comprendió lo que Marcus quería decir. La humanidad no solo estaba haciendo historia, estaba reescribiendo las reglas del juego galáctico. Cada acción, cada decisión, cada demostración de resiliencia y fuerza, consolidaba su lugar en un universo que ahora debía mirarlos con respeto y con miedo. El paso de la HMS Valiant por sistemas recién descubiertos se convirtió en un evento de repercusiones inesperadas. Cada encuentro con colonias alienígenas o flotas exploratorias era analizado y registrado, y pronto la humanidad empezó a adquirir una reputación que trascendía el miedo, era el respeto. No era la fuerza bruta lo que impresionaba, sino la combinación de resiliencia, estrategia y la capacidad de enfrentar sus propios horrores pasados. La historia humana había enseñado a la galaxia algo nuevo,
que sobrevivir a la oscuridad interna podía convertir a una especie en un jugador formidable. Marcus Ale reunió a su equipo en la sala de mando. Cada mundo que encontremos será una prueba. No solo debemos demostrar cooperación y diplomacia, sino que cada acción debe recordarle a la galaxia que subestimarnos sería un error fatal. La humanidad no teme a lo desconocido, lo enfrenta y lo domina. Eso nos convierte en un factor que ninguna civilización podrá ignorar. Evelyn Ross observaba los datos que llegaban de los primeros contactos. Notó cómo algunas especies inicialmente hostiles empezaban a modificar su comportamiento. Las advertencias de Ketbar resonaban en su mente: no es suficiente con mostrar fuerza. La verdadera maestría humana radica en proyectarla de manera que inspire tanto respeto como temor. Esa es nuestra ventaja estratégica. Sirat seguía vigilante desde la Eclipse of Harmony. Cada movimiento de los humanos le generaba un escalofrío de incomodidad. Han aprendido a sobrevivir a sus peores monstruos, le dijo Altarion. Y eso los hace impredecibles. No podemos calcular sus límites. Cualquier provocación podría desencadenar consecuencias que ninguna especie podría contener. Altarion meditaba en silencio, comprendiendo la magnitud del fenómeno. La humanidad posee un equilibrio que ninguna otra especie ha alcanzado. Conocen el terror, la fragilidad y la oscuridad, y aún así proyectan fuerza, resiliencia y astucia. Subestimarlo sería la locura de la galaxia. Reconocer su poder y trabajar con ello será clave para la paz, o el caos. Durante la siguiente misión, la Vallen llegó a un sistema habitado por una civilización con tecnología avanzada, pero aislada durante milenios. Los humanos demostraron respeto y diplomacia, pero también mostraron una advertencia implícita: no serían una especie que se doblegaría ante amenazas. Cada acción calculada, cada gesto estratégico, fue un recordatorio silencioso de que su historia no era solo pasado, sino herramienta para proyectar influencia y supervivencia. Alex se dirigió al equipo: recuerda esto, la humanidad ha sobrevivido a lo peor de sí misma. La galaxia todavía no comprende la profundidad de nuestra resiliencia. Cada encuentro es una oportunidad para enseñar y advertir al mismo tiempo. No necesitamos violencia para ser temidos. Nuestra historia, nuestra astucia y nuestra determinación son suficientes para cambiar la percepción de toda una galaxia. Evelyn, mientras contemplaba los sistemas estelares que pasaban ante la Valiant, comprendió la magnitud de lo que estaban logrando. La humanidad ya no era vista como una especie frágil o inofensiva. Cada mundo, cada civilización, cada colonia en la galaxia empezaba a entender que bajo esa apariencia aparentemente débil, se escondía un poder que podía alterar el destino de todos. Y mientras las naves humanas continuaban su viaje, quedó claro que la historia de la humanidad, con todas sus sombras y cicatrices, se había transformado en su mayor fortaleza, un arma silenciosa capaz de imponer respeto, temor y admiración en igual medida. La humanidad ya no era solo un actor en la galaxia, se había convertido en un catalizador de cambios, un referente de respeto y temor silencioso. La HMS Valiant cruzaba sectores estelares con naves de la Concordia observando cada maniobra, midiendo cada decisión, mientras los informes humanos se distribuían a cada rincón del Consejo. Cada planeta que visitaban absorbía la lección: los humanos no eran presas fáciles. Marcus Ale convocó a su equipo en la sala de mando, mientras los hologramas mostraban rutas estelares, flotas y colonias. Escuchad bien, dijo con voz firme y profunda: cada contacto que tengamos será un ejemplo. Mostraremos cooperación, pero también proyectaremos la advertencia de que subestimarnos sería un error que nadie debería cometer. Hemos aprendido a sobrevivir a lo peor de nosotros mismos. Ahora debemos mostrar que también podemos prosperar frente a lo desconocido. Evelyn Ross revisaba los informes de interacciones culturales. Lo que estamos logrando, dijo en voz baja, no es solo influencia. Es una reescritura del concepto de humanidad para todos los observadores de la galaxia. Nos ven no solo como seres con historia, sino como estrategas de nuestra propia supervivencia. Eso genera respeto y temor. Ketbar se acercó a la tripulación humana, sus ojos felinos brillando con una mezcla de admiración y diversión. Vuestros movimientos son elegantes y calculados. Habéis aprendido a proyectar fuerza sin recurrir a la violencia, y eso os hace aún más impredecibles. La galaxia no puede ignoraros, y ningún adversario os subestimará dos veces.
Mientras tanto, en la Eclipse of Harmony, Sirat y Altarion continuaban evaluando la influencia de la humanidad. No puedo prever hasta dónde puede llegar esta especie, murmuró Sirat. Conocen sus propias sombras, y eso los hace capaces de actuar con astucia y previsión que ninguna otra especie podría igualar. Altarion respondió con voz calmada, pero firme: si se canaliza adecuadamente, la humanidad podría ser la clave para mantener el equilibrio galáctico. Pero debemos recordar, el mismo conocimiento de su potencial destructivo también los hace extremadamente peligrosos y se sienten amenazados. La galaxia debe aprender a coexistir con ellos, o sufrir las consecuencias. Los días siguientes llevaron a la Valiant a sistemas más distantes, a encuentros con flotas de exploración y colonias remotas. Cada interacción era medida, calculada, y siempre transmitía el mismo mensaje implícito: los humanos no eran débiles, pero tampoco buscaban la guerra sin razón. Su historia era su advertencia, y su inteligencia y resiliencia eran su herramienta. Ale reunió a su equipo durante una noche de tránsito estelar. Recordad esto: hemos sobrevivido a nuestros peores horrores. La galaxia no ha visto nada igual. Cada mundo que toquemos sentirá nuestra presencia, y cada civilización comenzará a entender que la humanidad es impredecible, resistente y capaz de superar lo inimaginable. Nuestra historia es nuestra arma más poderosa, y nuestra estrategia será nuestra carta de triunfo. Evelyn observó las luces de los sistemas lejanos proyectándose en los ventanales de la nave. Sintió un escalofrío: la humanidad ya no era la especie que temía ser olvidada. Se había transformado en una fuerza que alteraría la percepción de todo el cosmos. Y esa fuerza, pensó, apenas estaba comenzando a despertar. El cosmos comenzó a percibir a la humanidad de manera diferente. Donde antes se veía una especie débil e inofensiva, ahora se percibía una fuerza compleja, capaz de proyectar tanto diplomacia como advertencia. La HMS Valiant se convirtió en un símbolo de esa dualidad, una nave que viajaba con propósito, observada y estudiada por cada flota que encontraba. Marcus Ale reunió a su equipo en la sala de mando. La galaxia ya no nos ve como corderos. Nos observan con atención, porque saben que no retrocedemos ante nada. Cada encuentro debe reflejar nuestra capacidad de cooperación, y nuestra capacidad de defensa. Nuestra historia nos respalda, nuestra resiliencia nos define. Cada mundo que visitemos debe sentir el peso de esa verdad. Evelyn Ross analizó los datos de los sistemas que habían explorado. La percepción de nuestra especie está cambiando, dijo. Ya no solo temen nuestro poder, sino que respetan nuestra capacidad de superar lo imposible. Nos ven como sobrevivientes y estrategas, no como presas. Kedvar caminaba por la sala de mando, observando a los humanos con admiración. Habéis aprendido a proyectar fuerza y astucia sin recurrir a la violencia innecesaria, comentó. Eso os convierte en una especie que ningún rival puede subestimar. La galaxia está empezando a comprender lo que significa enfrentarse a humanos. Mientras tanto, en la Eclipse of Harmony, Sirat no podía ocultar su inquietud. Su historia es un recordatorio de lo que ocurre cuando una especie conoce sus propias sombras, le dijo Altarion. Y eso los hace impredecibles. Nadie puede anticipar sus límites. Subestimarlos sería un error fatal. Altarion meditaba sobre sus palabras. La humanidad representa una paradoja. Conocen la fragilidad y la oscuridad, pero también la resiliencia y la astucia. Esa combinación los hace únicos. Si canalizan su poder, podrían mantener el equilibrio galáctico, pero si se sienten amenazados, el resultado podría ser devastador. En los días siguientes, la Valiant comenzó a establecer contacto con sistemas más distantes y civilizaciones aisladas. Cada interacción estaba impregnada de la misma lección: los humanos no eran débiles, pero tampoco buscaban conflictos sin sentido. Cada gesto calculado, cada decisión estratégica, era un recordatorio de que la humanidad no podía ser ignorada. Ale reunió a su equipo durante una noche de tránsito estelar. Recordad esto: hemos sobrevivido a lo peor entre nosotros. La galaxia aún no comprende el alcance de nuestra resiliencia. Cada planeta que toquemos aprenderá dos cosas: que podemos colaborar, y que no debemos provocarnos. Esa dualidad es nuestra mayor fortaleza. Evelyn miró las estrellas proyectadas en los ventanales.
Nunca imaginé que nuestra historia pudiera ser tan poderosa, murmuró. Cada cicatriz, cada error, ahora son nuestra advertencia y nuestra carta de triunfo. Mientras la Valjean se desplazaba hacia sectores desconocidos, quedó claro que la humanidad ya no era la especie inofensiva que todos habían creído. Su presencia comenzaba a alterar la percepción de la galaxia, y la historia que habían llevado consigo se estaba transformando en una fuerza que nadie podría ignorar. El reconocimiento humano dentro de la Concordia comenzaba a transformarse en influencia tangible. La HMS Valjean ya no era simplemente un testigo de los sistemas, sino un actor decisivo en cada negociación, cada exploración y cada contacto cultural. La galaxia había aprendido a medir la presencia humana con respeto y precaución, consciente de que detrás de su aparente fragilidad había una fuerza forjada en la adversidad. Marcus Ale reunió a su equipo nuevamente. Escucha con atención, dijo, mientras los hologramas proyectaban rutas estelares y flotas aliadas y enemigas. Cada encuentro es una oportunidad. Debemos demostrar cooperación y astucia al mismo tiempo. Nuestra historia nos respalda, hemos sobrevivido a lo peor entre nosotros, y eso nos convierte en un adversario que nadie puede subestimar. Evelyn Ross revisaba los registros de los últimos contactos. Cada especie que encontramos nos analiza, nos estudia, comentó. No solo temen nuestra fuerza, sino que comienzan a respetar nuestra resiliencia y nuestra capacidad de adaptación. Cada movimiento calculado es una lección implícita de que los humanos somos impredecibles. Kedvar se acercó a Ale y Evelyn con su andar felino. Habéis aprendido a proyectar fuerza sin recurrir a la violencia directa. Eso es lo que os hace realmente peligrosos. Ninguna especie puede prever todos vuestros movimientos. La galaxia empieza a comprender lo que significa enfrentarse a la humanidad. No somos solo supervivientes, somos estrategas natos. Sirat, observando desde la eclipse of Harmony, sentía una mezcla de admiración y alarma. La humanidad ha aprendido a usar su historia como herramienta, le dijo a Altarion. Su capacidad para convertir cicatrices y errores en fuerza y astucia es algo que ninguna otra especie ha logrado. Si se sienten amenazados, nadie podrá contener su respuesta. Altarion, con expresión grave, respondió, ese es precisamente el poder de los humanos. Conocen la fragilidad y la oscuridad, pero también la resiliencia y la inteligencia estratégica. Esa combinación es única. La galaxia debe aprender a coexistir con ellos, pero también a reconocer que su potencial destructivo es tan real como su capacidad para crear alianzas duraderas. Mientras la Valjean avanzaba hacia sectores remotos, cada encuentro con flotas exploratorias o colonias recién descubiertas era un ejercicio de diplomacia y advertencia. Los humanos demostraban cooperación, ofrecían conocimientos y recursos, y al mismo tiempo dejaban en claro que no serían una especie que aceptaría imposiciones sin resistencia. Ale se dirigió a su equipo durante una noche de tránsito estelar. Recordad esto, hemos sobrevivido a los horrores de nuestra propia especie. La galaxia aún no comprende completamente nuestra resiliencia. Cada mundo que toquemos debe aprender dos cosas, que podemos colaborar, y que no deben provocarnos. Esa dualidad es nuestra mayor ventaja. Esa dualidad es lo que nos hace humanos. Evelyn observó los sistemas lejanos reflejados en los ventanales de la nave y sintió un escalofrío de anticipación. La humanidad ya no era inofensiva. Cada planeta, cada civilización, cada encuentro estaba siendo testigo del surgimiento de una fuerza que podía redefinir la percepción de toda la galaxia. La historia de la humanidad se transformaba en su arma más poderosa, respeto, temor y admiración entrelazados en una presencia que nadie podía ignorar. La galaxia comenzaba a sentir la presencia de la humanidad no solo como un hecho, sino como una fuerza que alteraba el equilibrio de poder. Cada encuentro de la HMS Valiant era registrado, estudiado y discutido en los consejos de las especies más poderosas de la Concordia. La humanidad no era solo un invitado, se había convertido en un referente de resiliencia, estrategia y advertencia silenciosa. Marcus Ale reunió a su equipo en la sala de mando. Escuchad atentamente, dijo, señalando los hologramas de flotas y rutas estelares. Cada acción que hagamos será observada y analizada. Debemos demostrar cooperación, pero también que subestimarnos sería un error. Hemos sobrevivido a lo peor entre nosotros, y ahora debemos mostrar al universo que no retrocedemos ante ningún desafío.
Nuestra historia nos respalda y nuestra determinación nos proyecta como una fuerza imparable. Evelyn Ross revisaba los informes de interacciones culturales con especies remotas. Cada civilización que encontramos empieza a comprender lo que significa enfrentarse a los humanos, dijo. No temen solo nuestra fuerza, sino nuestra capacidad de adaptación, nuestra inteligencia estratégica y nuestra historia. Cada gesto, cada decisión, es una lección silenciosa de nuestra resiliencia. Kedvar caminaba por la sala con su andar felino, observando a los humanos con admiración. Habéis aprendido a proyectar fuerza sin recurrir a la violencia directa, dijo. Eso es lo que os hace peligrosos. La galaxia empieza a entender que no solo somos sobrevivientes, somos estrategas. Y eso nos convierte en una especie que nadie puede subestimar ni controlar fácilmente. Sirat, desde la Eclipse of Harmony, no podía ocultar su preocupación. Estos humanos saben usar sus cicatrices como herramientas de poder, dijo Altario. Su capacidad para convertir errores y horrores del pasado en ventaja estratégica es incomparable. Si se sienten amenazados, nadie podrá contenerlos. Altarion meditaba en silencio. La humanidad representa un equilibrio único, conocen la fragilidad y la oscuridad, pero también la resiliencia y la inteligencia estratégica. Esa combinación los hace impredecibles y, al mismo tiempo, poderosos aliados. La galaxia debe aprender a coexistir con ellos, y hacerlo rápido, o el precio será caro. Mientras la Valiente exploraba sectores desconocidos, cada interacción con flotas y colonias era medida, calculada y cargada de intención. Los humanos mostraban cooperación, ofrecían conocimientos y recursos, y al mismo tiempo proyectaban una advertencia silenciosa, no serían una especie sometida. Alex se dirigió a su equipo en una reunión nocturna de tránsito estelar. Recordad esto, hemos sobrevivido a los horrores de nuestra propia especie. La galaxia aún no comprende la magnitud de nuestra resiliencia. Cada mundo que toquemos aprenderá dos cosas, que podemos colaborar y que no deben provocarnos. Esa dualidad es nuestra mayor fortaleza. Esa dualidad nos define como humanos. Evelyn observó las estrellas a través del ventanal de la nave. La humanidad ya no era una especie frágil. Cada civilización, cada planeta, cada encuentro estaba presenciando el surgimiento de una fuerza capaz de redefinir la percepción de la galaxia. La historia de la humanidad se había transformado en un arma silenciosa, poderosa y decisiva, respeto, temor y admiración en un solo fenómeno que nadie podía ignorar. La humanidad estaba dejando una marca imborrable en la galaxia. Cada encuentro de la HMS Valiant y la Aurora Ascendant servía como recordatorio de que los humanos no eran inofensivos, ni predecibles, ni débiles. Cada gesto, cada decisión, cada negociación mostraba a las especies alienígenas que los humanos habían aprendido de sus propios horrores y que ahora podían proyectar esa experiencia como fuerza y advertencia. Marcus Ales se reunió con su equipo. Lo que estamos haciendo no es solo explorar ni negociar. Estamos escribiendo la historia de la humanidad entre las estrellas. Cada mundo que tocamos, cada contacto que hacemos, transmite un mensaje claro. Subestimarnos sería un error fatal. Nuestra resiliencia y nuestra capacidad de superar lo inimaginable nos definen, y debemos mostrarlo sin cesar. Evelyn Ross revisaba los últimos informes de las flotas que habían encontrado. No temen solo nuestro poder militar o tecnológico, dijo, temen nuestra capacidad de adaptación, nuestra astucia estratégica y nuestra historia. Cada paso que damos se convierte en una lección para la galaxia. Los humanos somos impredecibles y resilientes, y esa combinación es nuestra mayor arma. Kedvar caminaba por la sala de mando, con su andar felino y mirada penetrante. Habéis aprendido a proyectar fuerza sin recurrir a la violencia innecesaria, dijo. Eso os hace aún más peligrosos. La galaxia empieza a comprender que los humanos no son solo sobrevivientes, somos estrategas natos. Subestimarnos es algo que ninguna especie debería arriesgarse a hacer dos veces. Sirat, desde la Eclipse of Harmony, seguía observando con creciente inquietud. La humanidad ha convertido sus cicatrices en herramientas, dijo Altario. Su habilidad para transformar errores y horrores del pasado en ventaja estratégica es incomparable. Si alguien nos amenaza, la reacción podría ser devastadora. Altarion reflexionó en silencio.
La humanidad posee un equilibrio que ninguna otra especie ha logrado, conocen la fragilidad y la oscuridad, pero también la resiliencia y la inteligencia estratégica. Esa combinación los hace impredecibles y a la vez extraordinariamente poderosos. La galaxia debe aprender a coexistir con ellos, o pagar el precio. Mientras la Vallen se acercaba a un sistema recién descubierto, cada interacción con flotas alienígenas o colonias era medida, calculada y estratégica. Los humanos demostraban cooperación, ofrecían recursos y conocimientos, pero también dejaban un mensaje claro: no se someterían a imposiciones ni amenazas. Cada encuentro se convertía en un ejercicio de respeto, temor y admiración simultánea. Ale convocó a su equipo en una reunión nocturna, mientras las luces de los sistemas estelares parpadeaban en los ventanales. Recordad esto: hemos sobrevivido a lo peor de nuestra propia especie. La galaxia aún no comprende la magnitud de nuestra resiliencia. Cada mundo que toquemos debe aprender dos cosas: que podemos cooperar, y que no deben provocarnos. Esa dualidad es nuestra fuerza más poderosa. Esa dualidad nos define. Evelyn contempló los sistemas estelares reflejados en los ventanales. Sintió un escalofrío: la humanidad ya no era solo una especie más. Cada civilización, cada planeta, cada encuentro estaba presenciando el despertar de un poder capaz de redefinir toda la percepción de la galaxia. La historia humana se había convertido en un arma silenciosa y decisiva: respeto, temor y admiración entrelazados en una fuerza que nadie podría ignorar. La galaxia estaba cambiando, y la humanidad se encontraba en el centro de esa transformación. La HMS Vallen surcaba los sectores más remotos, mientras cada especie de la Concordia y cada civilización aislada observaba y registraba cada movimiento de los humanos. Lo que antes se veía como fragilidad, ahora se percibía como poder, estrategia y advertencia silenciosa. La historia de la humanidad se había convertido en un legado tangible que se proyectaba hacia las estrellas. Marcus Ale convocó a su equipo en la sala de mando, mientras los hologramas mostraban sistemas, flotas y colonias. Escucha con atención, dijo con voz firme y resonante. Hoy la humanidad ya no es un invitado ni una especie observada desde la distancia. Hoy somos una fuerza que la galaxia debe considerar, respetar y temer. Hemos sobrevivido a lo peor entre nosotros y hemos aprendido de cada error, de cada horror. Ahora proyectamos esa fuerza hacia todo lo que nos rodea. Cada decisión que tomemos, cada contacto que hagamos, será una lección clara: los humanos no retroceden. Evelyn Ross observaba los datos de los últimos contactos. Cada especie, cada colonia, cada flota que hemos encontrado empieza a comprender que no somos débiles, dijo con voz cargada de emoción. Temen nuestra resiliencia, respetan nuestra astucia, y reconocen que nuestra historia nos ha preparado para enfrentar lo desconocido con fuerza y estrategia. Ketbar caminaba entre ellos, sus ojos felinos brillando con satisfacción. Habéis aprendido a proyectar fuerza sin recurrir a la violencia innecesaria, dijo. Eso os hace impredecibles. La galaxia empieza a entender que la humanidad no es solo sobreviviente, es estratega, es advertencia, es fuerza y diplomacia a la vez. Nadie puede ignoraros ni subestimaros. Sirat y Altarion observaban desde la Eclipse of Harmony. Sirat murmuró: si la galaxia provocara a los humanos, las consecuencias serían devastadoras. Nadie más ha transformado su historia en arma y escudo como ellos. Altarion asintió. Pero también debemos reconocer su potencial para la paz y la cooperación. Esa combinación es única y peligrosa. Mientras la Valiente avanzaba hacia un sistema desconocido, la humanidad realizó el contacto más audaz hasta el momento: una coalición de mundos que hasta entonces habían permanecido aislados aceptó la mediación humana para establecer alianzas y acuerdos de comercio. Cada palabra, cada gesto, transmitía cooperación, y al mismo tiempo una advertencia silenciosa: los humanos no eran prescindibles ni fáciles de intimidar. Alex se dirigió a su equipo una última vez antes de entrar en el sector central de la nueva alianza. Recordad esto: hemos sobrevivido a lo peor de nosotros mismos. La galaxia todavía no comprende plenamente nuestra fuerza. Cada mundo que toquemos debe aprender dos verdades: podemos cooperar, y no deben provocarnos. Esa dualidad es nuestra mayor fortaleza. Esa dualidad nos define y nos hace invencibles.
Evelyn observó las estrellas brillando a través de los ventanales, sintiendo la magnitud del momento. La humanidad ya no era la especie inofensiva que los alienígenas creían conocer. Cada civilización, cada planeta, cada encuentro estaba siendo testigo del despertar de un poder capaz de redefinir la historia de la galaxia. La historia humana, con todas sus sombras y cicatrices, se había convertido en un arma silenciosa y decisiva, respeto, temor y admiración entrelazados en una fuerza que nadie podría ignorar. Y mientras la HMS Valiant avanzaba hacia nuevas fronteras, Marcus Ale se volvió hacia su equipo y dijo con solemnidad y orgullo: somos humanos. Hemos sobrevivido a lo imposible, y ahora la galaxia debe comprenderlo. Esta es nuestra hora. Que todos lo recuerden. La humanidad había llegado a las estrellas, y con ella, un legado que redefiniría la galaxia para siempre. La luz de la Valiant iluminaba el vacío, no como simple exploración, sino como símbolo de una especie que había enfrentado sus propias sombras y se había levantado más fuerte. La galaxia nunca volvería a ver a los humanos de la misma manera. ¿Ya te suscribiste? No te hagas, el botón está ahí, esperándote. Si llegaste hasta aquí y te gustó mi contenido, apóyame suscribiéndote a mi canal, tu suscripción me será de gran ayuda.